tierra linda, el Ecuador tiene de todo. Esta es mi tierra linda, el Ecuador tiene de todo. Ríos, montes y valles, sí señor, y minas de oro. Ríos, montes y valles, sí señor, y minas de oro. En la construcción del espacio nacional, el Estado ecuatoriano cumplió un papel muy importante. Promovió la construcción de medios de comunicación, carreteras y, desde luego, el ferrocarril trasandino. Con el arribo de los conquistadores españoles, la región interandina era la más poblada. Por ello, aquí se fundaron varias ciudades. Desde Quito partió la expedición que llegó al río Amazonas, lo que permitió a los quiteños reivindicar su posesión. En 1563 se estableció la Real Audiencia de Quito con grandes territorios no bien delimitados. Las misiones orientales de Canelos, Quijos, Magnas y Jaén fueron mantenidas y dirigidas desde Quito. A fines de la colonia, la corona había cambiado varias veces la jurisdicción y dependencia administrativa de algunos de esos territorios, a veces en beneficio del Virreinato de Lima, otras veces del Virreinato de Santa Fe de Bogotá. En tiempos de la Gran Colombia, la victoria de Tarqui sobre el Perú culminó en un tratado que se firmó aquí, en Girón, pero que nunca se llevó a la práctica. Cuando nació la República en 1830, el territorio efectivo que controlaba el Estado giraba alrededor de los centros regionales, Quito, Guayaquil y Cuenca. Era un espacio mucho menor que el dibujado en los mapas. En 1832 tomamos posesión oficial de las Islas Galápagos. El archipiélago estuvo descuidado por décadas, siendo refugio de piratas, balleneros, presidiarios y aventureros. Por su importancia científica como laboratorio de la evolución, hoy es patrimonio de la humanidad y uno de los destinos turísticos más importantes del mundo. En 1833, Ecuador renunció a Pasto y la frontera con Colombia fue fijada en Rumichaca. Pero la disputa con Perú, especialmente sobre el territorio amazónico, continuó. En la práctica, mientras Ecuador se volcaba hacia su fértil costa, Perú consolidaba su presencia militar y colonizadora en ambas márgenes del río Marañón. Buscando apoyo en Colombia, Ecuador negoció en 1916 un tratado donde renunciaba a sus reclamos sobre el Putumayo, pero luego Colombia cedió parte de esos territorios al Perú. La década de 1930 fue de recesión económica, inestabilidad política, luchas internas y debilitamiento de nuestras Fuerzas Armadas. Cuando la atención se centraba en la Segunda Guerra Mundial, en julio de 1941, Perú invadió a Ecuador. Superadas 10-1 y sin equipo bélico, las fuerzas ecuatorianas resistieron heroicamente, pero fueron derrotadas. La provincia de El Oro fue ocupada. En enero de 1942, en Río de Janeiro, por presión de Estados Unidos, Brasil y otros garantes, se impuso al Ecuador un protocolo que sacrificaba sus demandas amazónicas. La inexistencia de un accidente geográfico volvía inejecutable el protocolo. De la tesis de la inejecutabilidad se planteó la nulidad en 1960. Luego vendría el pequeño descalabro de 1981, pero la resistencia exitosa en la Guerra del Cenepa en 1995 unificó al país en la consigna de ni un paso atrás y sentó al Perú ante la mesa de negociaciones con un país que se aceptaba pequeño, pero digno. El 26 de octubre de 1998 se firmó en Brasilia un acuerdo definitivo. La frontera quedó en la cumbre de la cordillera del Cóndor. Ecuador recibió un pedazo simbólico de Tiwinsa y se reconoció el derecho a la libre navegación por el Marañón Amazonas. Se afirmó la paz, la integración y la reactivación de las zonas limítrofes. En 1952, Chile, Ecuador y Perú firmaron la Declaración de Santiago, que fijó las 200 millas de mar territorial. Luego, la soberanía y jurisdicción se extendió al suelo y al subsuelo marítimos. La base técnica de esta posición
fue que la corriente de Humboldt, que corre paralela a las costas con abundantes recursos ictiológicos, debe ser considerada como una unidad. Las grandes potencias no aceptaron esa postura, pero Ecuador empezó a exigir autorización a los barcos para pescar dentro de las 200 millas. Ello generó muchos enfrentamientos con pesqueros, sobre todo de Estados Unidos. Por último, la Convención sobre Derechos del Mar de las Naciones Unidas estableció el derecho de los países a una zona de exclusión económica de 200 millas. Ecuador tiene derechos también sobre una parte del continente antártico, proyectada hacia abajo desde las Islas Galápagos. Para afirmar su presencia, ha enviado expediciones científicas y tiene derechos sobre la órbita sincrónica geoestacionaria. Otro ejercicio de soberanía y solidaridad con el planeta es la defensa del medio ambiente, amenazado por la sobreexplotación de los recursos naturales. La política desarrollada en el Parque Nacional Galápagos ha sido pionera en ese sentido. Sin embargo, en el Ecuador continental hay poca conciencia ecológica. A fines de la colonia era un hecho la regionalización de la Real Audiencia. La Sierra Centro-Norte, que iba desde Alausí hasta Pasto, tenía como eje central la ciudad de Quito. Su economía se basaba en la agricultura, la ganadería y en la producción textil. La mayoría de la población eran campesinos indígenas sometidos a las haciendas y grupos artesanales. Aquí, la extensión de las haciendas era menor. Había más artesanos y pequeños comerciantes y se recolectaba la quina o cascarilla para la exportación. La región costa tenía como eje la cuenca del río Guayas, que confluye en el puerto de Guayaquil. Poco a poco sus fértiles riberas fueron siendo ocupadas por plantaciones de cacao para la exportación. Manabí y Esmeraldas eran poco pobladas y tenían escasa comunicación con Guayaquil y Quito. La provincia de El Oro tuvo siempre una producción minera. La Amazonía era un territorio lejano. Las guerras de la independencia culminaron con la incorporación de los territorios a la Gran Colombia como Distrito del Sur. Cuando el sueño del Libertador se disolvió en 1830, la Asamblea Constituyente de Riobamba escogió un nombre de compromiso para el nuevo Estado, Ecuador, bautizado así por los geodésicos franceses un siglo atrás. Cuando el Ecuador se fundó, era un proyecto nacional débil y conflictivo. A lo largo del siglo XIX, esta conflictividad se expresó sobre todo en la regionalización. El país se había dividido en 3 departamentos, Quito, Azuay y Guayaquil, que tenían su propia administración, su propio régimen político e igualdad de representación ante el Congreso Nacional. Esto, desde luego, fue fuente de muchos conflictos, sobre todo porque a nivel local las provincias exigieron también niveles de representación. Las tensiones afloraron en 1859, cuando el país se dividió en 4 gobiernos regionales. Pero desde 1860 se consolidó el Estado oligárquico terrateniente bajo el dominio del presidente García Moreno, quien llevó adelante un proyecto de modernización basado en la centralización del país. Con la revolución liberal encabezada por Eloy Alfaro se robusteció la burocracia, se centralizó la educación laica y gratuita. El gobierno central asumió la construcción de la obra pública, cuyo símbolo fue el ferrocarril, que unificó al Estado-nación. A lo largo del siglo XX se desarrolló la red vial entre ciudades cuya población había crecido mucho. Se incorporaron grandes extensiones agrícolas en la costa y se inició la integración del oriente. Este proceso acentuó el bicentralismo Quito-Guayaquil, que se ha expresado en constantes enfrentamientos. Hoy el modelo del Estado centralista está agotado. Es urgente reformarlo y descentralizarlo. En todas partes se demanda un control más directo del poder por las sociedades regionales y locales como una forma de ejercer la democracia.
No hay otro remedio que devolverle a la comunidad la capacidad de enfrentar con sus propias manos, con sus propias potencialidades, sus problemas y de forjar su desarrollo. Para amar a la patria tiene uno que comenzar amando su tierruca chica. Si no se ama la tierra chica, no se ama la patria. Hay que solucionar primero los problemas locales. La descentralización va por la vía de los gobiernos locales, los municipios. Las juntas parroquiales son instrumentos de participación de la comunidad en el gobierno local. Paralelo a esa línea de la descentralización, tiene que estar la línea de la desconcentración. Es decir, el presidente de la República no puede ser un ente espurio ubicado en el Palacio de Carondelet, donde únicamente le llevan una información de lo que sucede en los sectores de acción del Estado, de lo que sucede en la macrocefalia burocrática del Estado, en este centenar de institutos, direcciones y fondos de todo tipo, desde donde se maneja el clientelismo político, el reparto del botín político. No puede ser el presidente de la República eso. El presidente de la República tiene que tener también una presencia en el espacio nacional. La descentralización debe ser entendida como una gran tarea nacional, que se debe ejecutar con equidad entre las provincias grandes y pequeñas. Debe darse una distribución solidaria de los recursos y un impulso al desarrollo sustentable de las regiones. El ritmo de aplicación de los cambios dependerá de la capacidad de cada región, provincia o municipio. El desarrollo de lo que denomino el proceso de descentralización autonómica debe darse en términos horizontales, debe encadenar desde los puertos de referencia internacionales. ¿Por qué? Porque estos tienen un referente de tipo geopolítico que está dado por la cuenca del Pacífico. ¿Cómo podríamos unir el Pacífico con el Atlántico? ¿Cómo podemos integrar en términos reales, económicos, políticos, culturales, los pisos ecológicos en todo un movimiento económico que permita integrar el Pacífico con el Atlántico, atravesando los Andes? Yo creo que en este momento ya hay unas propuestas que se están paulatinamente consolidando, que es el caso de los G7, que ahora son los G8, el caso de la propuesta de la zona centro-sur, el caso del norte y el caso del sur, el Oro, Loja y la parte oriental. La descentralización y las autonomías y una reformulación de la división territorial solo tienen sentido si ayudan a que se desarrolle una mayor participación democrática, mejores niveles de vida regionales, mayor acceso al trabajo, a los bienes y servicios. Descentralización, autonomías no son objetivos en sí, son medios para lograr mayor participación, más bienestar, en suma, más democracia. No tendría sentido hablar de autonomías y de participación si con ello no viniera también más bienestar para los ecuatorianos y ecuatorianas. Traída por los conquistadores, la religión católica es uno de los rasgos más visibles de nuestra identidad. La primera Asamblea Constituyente declaró que la católica era la única religión del Estado. La Iglesia era el principal terrateniente del país. Controlaba la educación y llevaba el registro de nacimientos, matrimonios y defunciones. Regulaba la familia, las costumbres, las fiestas, la creación artística, la censura sobre libros, periódicos, eventos y personas. La revolución liberal limitó la participación política del clero e implantó la libertad de conciencia. El liberalismo impuso el Estado laico con la separación de la Iglesia y el Estado y la estatización de numerosos bienes eclesiásticos. Se creó el registro civil, se permitió el divorcio, la libertad de cultos y la educación laica. La violencia de las reformas liberales y la dura resistencia del clero mantuvieron dividido al país por décadas. Poco a poco se fueron ampliando las tendencias laicas en la administración y la educación pública.
El socialismo irrumpió en los años 20 retomando las tesis democráticas del liberalismo, la defensa del laicismo y la justicia social. La Iglesia buscó mantener su control, defendiendo a la familia como base de la sociedad y de la educación religiosa de los hijos. Aliados a los conservadores, difundieron la doctrina social de la Iglesia. En 1937 se reanudaron las relaciones con el Vaticano y en 1938 se creó la CEDOC, Organización del Sindicalismo Católico. Al mismo tiempo crecieron las misiones evangélicas y protestantes, extendiéndose al sector rural e indígena, donde se produjeron conflictos con los católicos que no pasaron a mayores, pues hoy se vive más bien un clima de tolerancia. Con la creciente urbanización y secularización del mundo, los valores tradicionales se debilitaron y cambiaron las actitudes frente a la sexualidad, al divorcio, los hijos y el nuevo papel de la mujer. Un amplio sector de la Iglesia latinoamericana se comprometió con los pobres y con la teología de la liberación. Uno de los líderes de este cambio fue Monseñor Leonidas Proaño. Al asumir una posición más independiente y volcada a lo social, la Iglesia mantiene un alto nivel de influencia pública. Se ha difundido la tolerancia y la diversidad religiosa. Si como cristiano actúo y denuncio, corriendo cualquier riesgo, estoy contribuyendo al cambio de la sociedad, a que se respeten esos derechos fundamentales del hombre. Y más que todo eso, a la construcción de una sociedad nueva. La Constitución establece que la educación oficial es laica y gratuita, pero se garantiza también a la educación privada. El crecimiento de establecimientos laicos privados refleja la secularización creciente y refuerza una visión laica del mundo. Debemos desarrollar una educación sustentada en una concepción humanista y solidaria, integral y pluralista, para combatir la crisis de valores que se expresa en la falta de seguridad y en la corrupción pública y privada. Con la libertad de expresión y los avances tecnológicos han crecido significativamente la radio, la prensa y sobre todo la televisión. Su influencia es considerable, pero el manejo de los medios no siempre es equitativo ni imparcial. La ampliación de la libertad de opinión y la democratización de los medios son objetivos que debemos buscar permanentemente. Entre 1965 y 1990, el ingreso por habitante tuvo un incremento anual promedio de 5,4%. Desde entonces, ese ingreso empezó a decaer. Alrededor del 70% de la población es pobre y de entre ellos, unos 4,5 millones de compatriotas viven en la miseria. La falta de servicios, vivienda, educación, la mortalidad infantil afectan más a los campesinos, indígenas y negros. Por el contrario, cada vez se concentra la riqueza nacional en menos manos. En 1999, el 20% de la población concentraba el 61% del ingreso. Las desigualdades sociales amenazan a la estabilidad política. El mercado interno se ha vuelto más débil y frágil. Las importaciones aumentan peligrosamente mientras la producción nacional decrece. La deuda externa bordea los $17,000 millones y buena parte del presupuesto se destina a su pago. La recesión y el desempleo han empujado a que cientos de miles de ecuatorianos migren en busca de trabajo. Pero la migración tiene un lado positivo. Genera dinero para las familias y el país por las remesas que son enviadas desde el exterior. El lado negativo es la ruptura familiar, el desarraigo, la fuga de mano de obra calificada y el despoblamiento de pueblos enteros en el austro. Al mismo tiempo se agudizó la crisis del Estado. Su estructura envejecida, lenta, centralista y burocrática no da más. En Ecuador, Argentina y otros países bajo el influjo global del neoliberalismo en las 2 últimas décadas, se han aplicado políticas de fuerte ajuste económico y reducción del aparato estatal.
pero eso ha tenido un alto costo social. Las privatizaciones masivas de las empresas públicas despilfarraron el patrimonio en medio de corrupción y caídas de gobiernos. A fines de 1999 estalló la crisis bancaria y la inflación se volvió incontrolable. Desapareció entonces el sucre, la moneda nacional, y se adoptó el dólar de Estados Unidos. Con la polémica dolarización, el Ecuador debe manejar con austeridad las finanzas públicas, fomentando la producción y la competitividad internacional. Ello demanda un esfuerzo sostenido de modernización. Nuestro país tiene inmensos recursos renovables y no renovables. Tiene el doble de especies animales y vegetales que Canadá y Estados Unidos. Nuestro país tiene 1.504 especies de aves, 345 especies de reptiles, 358 especies de anfibios y 2.600 variedades de orquídeas. Es nuestra obligación preservar esta maravillosa biodiversidad que es atacada sin cesar. Tenemos grandes recursos hídricos que pueden ser utilizados para el regadío, la generación hidroeléctrica y el agua potable, en un futuro en que el agua será un recurso de gran valor. Además del petróleo, hay una riqueza minera no muy explotada. La agricultura para la exportación y el consumo interno genera una gran variedad de productos de todos los climas, desde las alturas hasta el trópico. La riqueza ictiológica de nuestros mares es inmensa. La combinación de una geografía privilegiada y una riqueza cultural, constituida por monumentos históricos y las diversas etnias, pueden convertir al turismo en la principal fuente de ingresos. No podemos seguir siendo un país rico con un pueblo pobre. Debemos acabar con la injusticia social y promover las experiencias positivas. Por ejemplo, el Ecuador es el primer exportador de banano en el mundo por haber desarrollado una gran capacidad productiva. Esto lo hicieron en su mayoría pequeños y medianos productores. Salinas, en la provincia de Bolívar, era una zona muy pobre, pero gracias a la organización campesina, al buen uso del crédito, a un adecuado liderazgo, a la incorporación de tecnología y al trabajo comunitario, sucedió un milagro en la producción de quesos y otros productos que ellos mismos comercializan. La habilidad y creatividad de nuestros artesanos es legendaria desde los tiempos de la colonia. Hoy que el trabajo manual vuelve a ser cotizado, se debe potenciar esta riqueza cultural. También hacemos aportes en la tecnología. Una industria nacional de acero exporta tecnología. En 1999 entregó equipos para la refinería petrolera de Manaos, enviándolos por el Napo y el Amazonas. La mayor riqueza del país está en nuestra gente, en su capacidad y dedicación al trabajo. Por eso son tan apreciados los trabajadores ecuatorianos en Nueva York o España. Hay que mejorar la competitividad de nuestros productos. El Ecuador debe fortalecer su sistema educativo, con una educación para la vida, pero también para la producción. Nuestro país debe robustecer sus organizaciones sociales, las de jóvenes, las de trabajadores, las de empresarios, de manera que podamos afrontar el gran desafío del futuro con una sociedad vigorosa y organizada.